esta parte de busca de verdad, esta lección del día de hoy, que de la verdad es una lección simple, corto, pero es algo que siempre me ha gustado enseñar y predicar. Y hasta que estaba recordando hoy que una vez que di esta enseñanza, esto es cuando por fin el hermano Jairo fue convencido de ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Vamos a comenzar. Voy a dar varias citas al comienzo. Si están tomando nota, lo pueden escribir. No voy a leer todos los versículos, solo unas partes, pero ahí en sus notas pueden escribir Génesis 49, versículo 24. Génesis 49, versículo 24. Aquí este versículo termina diciendo: por el nombre del pastor, la roca de Israel. También, segundo Samuel, habla del Señor llamándole roca de Israel. Otra vez, misma frase. Salmo 42, versículo 9. Están hablando de Dios. Otra vez, Salmo 42, versículo 9. Están hablando de Dios y le llaman roca mía. Cuando digan amén. Deuteronomio 32, versículo 37. Deuteronomio 32, versículo 37. Llaman al Señor, dicen nuestra roca. No es solo de uno, sino nuestra roca. Segundo de Samuel 24, 47. Segundo de Samuel 22, 47. Y también Salmo 89, versículo 26. Una vez más, segundo de Samuel 22, 47, Salmo 89, versículo 26. Los dos versículos llaman al Señor, llaman el gran yo soy, llaman al Dios todopoderoso, la roca de mi salvación. Hablamos de esto ayer. La Biblia habla de solo un Salvador. ¿Cuántos sí ponen atención cuando estoy predicando? Sí, la Biblia enseña solo hay un Salvador. También Deuteronomio 34, versículo 15 lo pone un poco más claro. Dice la roca de su salvación. No es solo mía o de nosotros, es suyo. Hay que entender la roca de su salvación. Todo el Antiguo Testamento está repitiendo: Dios, roca. Dios es la roca. Dios es su roca. Él es mi roca. Él es nuestra roca. Él es roca, roca, roca. Es el Señor. Y después me gusta Salmo 18, versículo 31. Salmo 18, versículo 31. Porque la Biblia nos da una pregunta muy simple aquí. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay otro. La Biblia dice: ¿quién hay? Tenemos nuestra roca, hemos visto, tenemos roca, roca, roca. No hay otro fuera de Él. ¿Quién más hay? Pero con decirlo, por eso, hermanos, es importante cuando estudiamos la Escritura que tomamos todo lo que dicen, todo el concierto de Escritura juntos. Porque todo va junto para darnos la misma historia o tocarnos el mismo canto. Llegamos ahora al libro de Mateo, capítulo 16. Pueden abrirlo ahí. Mateo, capítulo 16, comenzando en el versículo 15. Bueno, Daniel, si puede poner el versículo 16 ahí en la pantalla. Mateo 16, vamos a leer el versículo 15. Está aquí hablando de Jesucristo. Jesús aquí está hablando, dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Era importante que los que caminaban con Jesucristo le iban a conocer. Jesús, ok, otros me están diciendo, yo sé que otros están diciendo soy profeta, y es qué bonito para ellos, pero ustedes que me conocen, ustedes, ¿quién dicen que soy? Díganme. Y la Biblia dice, versículo 16, versículo muy importante: respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hablamos de esto ayer. Jesús habla que no era revelado por carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ya olvidaron eso, va y póngase en el YouTube, en el Facebook, aprenda estas cosas, hermano mío. No hay razón, no hay razón. La Biblia hasta que habla, no hay que poner fundación una vez más. Métase ahí para aprender la palabra del Señor, para no tener que repetir. Cuando digan amén. Pedro tiene esta revelación dado a él por el Espíritu de Dios que había movido sobre él.
No sé si hermano Danny está arriba, si puso el versículo como... Está bien. Si usted ahí está leyendo la Biblia, dice, tú eres el Cristo. Cristo no es el apellido de Jesucristo. A veces, otra vez, hay palabras que no lo pensamos. ¿Qué quiere decir Cristo? Cristo quiere decir el ungido o el cuerpo ungido. Si están tomando nota, lo pueden escribir ahí. Cristo quiere decir el ungido o el cuerpo ungido. So Pedro, la primera parte de su revelación es, hey, esto no es cualquier otro hombre, él es el ungido. No hay otro ungido, hay uno. Él es el ungido o el cuerpo ungido. Cuando digan amén. Después sigue el hijo de él. Hablamos de eso hace ya 3 semanas, hace 3 domingos, 10 enseñanza. En la cultura de los hebreos, en la cultura de los judíos, cuando dijeron hijo de, en conexión con Jesucristo, estaban hablando de cuerpo de. Dice hijo de o cuerpo de el Dios viviente. Esto era revelación de Pedro. Tú eres el ungido, el cuerpo del Dios viviente. No tenía otra revelación. Esto era lo que el Espíritu reveló y movió sobre Pedro y él lo declaró. Y Dios dijo, Jesús dijo, esto no vino por su carne, sino por el Espíritu moviendo sobre ti. Versículo 18, y aquí es donde muchos entran a problemas leyendo la Biblia. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y gente lee esto y salen con la idea, pues tú eres Pedro, tú eres la roca también, y sobre usted, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Acepto que eso no era lo que Dios estaba tratando de decir. Eso no era lo que Jesús estaba diciendo a Pedro. Leímos solo unos pocos versículos del Antiguo Testamento, que había una roca, nuestra roca mía, nuestro roca de salvación. Cuando digan amén. La Biblia no de pronto cambia para decir hay más rocas. La Biblia no cambia para decir, oh, pues sabe que yo sé que yo siendo Dios Todopoderoso di por todo el Antiguo Testamento que hay un roca, pero sabe que cambié mi mente. Ahora usted puede ser la roca en mi lugar. La cosa no tiene sentido cuando digan amén. Lo que Jesús estaba tratando de decir, lo que sí dijo, tú eres Pedro. Hay una falta de entendimiento en traducción. Pedro no quiere decir roca. Yo sé que tratan de decir que sí, pero en el lenguaje original, esto saqué directamente del diccionario. Pedro es traducido a Petros, que quiere decir pedazo pequeña de una piedra o piedra pequeña. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Él miró a Pedro y dijo, hey, tú eres un piedra pequeña. Y después siguió, y sobre esta roca, que traducido es Petra, que quiere decir piedra o piedra masivo. Eso es lo que estaba diciendo. Pedro no es la roca, él es una piedra pequeña. La Biblia estaba aquí hablando de otra roca, y sobre esa roca masivo iba a ser edificado la iglesia del Señor. ¿Cuántos digan amén? ¿Cuántos están despiertos hoy día? ¿Cuántos tienen familiares católicos y quieren contestar las preguntas de donde ellos salen, que Pedro es la roca de la iglesia? Santo Dios, si no toman interés para su propia alma, deben tomar interés para los que otros que andan perdidos. Santo Dios de los cielos. ¿Entiende? Pedro es Petros, piedra pequeña, y sobre esta roca Petra, la piedra masivo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué roca está hablando Jesucristo? ¿Qué Petra está hablando Jesucristo? ¿Qué
piedra masivo estaba hablando de Jesucristo. Es el mismo piedra del Antiguo Testamento, la misma roca del Antiguo Testamento. Y cuando Él habló y sobre esto voy a edificar mi iglesia, no estaba hablando de Pedro, no estaba hablando de otra cosa, sino la verdad que Cristo es Jesús, el Dios todopoderoso, el cuerpo del Dios viviente. Eso sería la roca, la piedra sobre cual la iglesia iba a ser edificado. Esta es la revelación que el mundo necesitaba para la fundación de la iglesia. Vamos al libro de Hechos 4, versículo 11. Hechos 4, versículo 11. Otra vez, escríbalo en sus notas. Hechos 4, versículo 11. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento: solo hay una piedra, solo hay una roca, y su nombre es Jesús. No encontramos otro en el Nuevo Testamento. Hay un Dios en toda la Biblia. ¿Cuántos digan amén? Solo hay uno, y lo que aplica en el Antiguo Testamento aplica en el Nuevo Testamento. Ahora tenemos Hechos 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Una vez más, estudiando el lenguaje original, encontramos Petra, piedra masivo, reprobado por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este Jesús es la piedra. Sobre Jesucristo, Él, solo Él es la piedra en que la iglesia está edificado. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Efesios 2, versículos 19 y 20 dice: así que ya no sois extranjeros, ni, ¿están despiertos? ¿Qué dice? Sino que, parar ahí un momento. No hay que sentir como menos si no tienen papeles en este país, porque sí tenemos ciudadanía ahí en los cielos. Mientras que usted piensa que eres menos, va a vivir como menos. Somos reyes y sacerdotes. Ya mi pasaje está pagado, ya mis papeles legales están ahí en los cielos. Santo Dios de los cielos. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra, el principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hay una roca en el Antiguo Testamento, hay una roca en el Nuevo Testamento. Es Jesús, Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Es Jesús quien salva a su pueblo de sus pecados. Cuando digan amén, vamos a dar un fuerte aplauso porque tenemos una fundación, tenemos una piedra. El Señor sigue hablando con Pedro después. El versículo 19, Mateo 16, versículo 19 dice: y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo que atares en los cielos, en la tierra, será atado en los cielos. Y todo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muchos han enseñado eso, en que Él puede dar perdón a lo que Él quiere dar perdón y puede detenerlo de otros. No es exactamente eso, porque solo hay uno que lava pecados, solo hay uno que perdona pecados. Cuando digan amén a esto, solo hay un Dios que tiene el poder, y no es el hombre de Dios, sino el Dios del hombre. Lo que Dios estaba aquí hablando, lo que Jesús estaba hablando de estas llaves que estaba dando a Pedro, encontramos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, siendo el cumpleaños de la iglesia, cuando nació la iglesia, cuando comenzó la iglesia. Si hay alguien, yo creo que todos aquí saben, pero si acaso no, eso era cuando comenzó la iglesia. Los 120 estaban ahí esperando la promesa de Dios, y todos fueron llenos y todos comenzaron de hablar en otras lenguas. ¿Cuántos digan amén? La Biblia nos dice que gente, viendo ellos hablando en lenguas, alabando a Dios, que estaban atónitos, que no sabían qué decir, que estaban confusos, y como siempre hay otros burlando.
Si usted tiene miedo que te burlan, esto no va bien para usted, te digo, porque te van a burlar como hijo de Dios. Nos burlaron el primer día y van a seguir burlando de nosotros hasta el día de hoy. Uno tiene que tener confianza en Él. Si los hombres te dicen no, ¿qué te importa? Si Él te dice no, te lleva al infierno. Yo prefiero la aprobación de Dios que la aprobación de los hombres. Y comenzaron a burlar, hey, están muy tomados, mira los borrachos que son. Y la Biblia dice, Hechos 2, versículo 14, entonces Pedro, el mismo que tenía la revelación de quién era Jesús, ahora la Biblia dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló. Era Pedro que dio esta primera predicación en la iglesia. El primero de este tiempo de la salvación. Esto vino de Pedro primero. Y él predicó a ellos como un buen hombre de Dios, hablando la verdad, no teniendo que poner azúcar en la cosa. Él lo dijo, ustedes mataron a Jesús. Pues al mejor me voy a meter a YouTube a oír el que habla más suave. No lo hicieron porque ellos sí sintieron mal. La Biblia dice, se compungieron de corazón. En otras palabras, no dijeron, pues él es malo. Ellos reconocieron que ellos estaban mal. Y la Biblia dice que preguntaron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué son las llaves? ¿Qué son las llaves que recibió Pedro? Pedro les dijo, arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hermano mío, estas son las llaves. Óigame bien, no encontramos otra salvación. No me importa cómo te enseñaron en otro lugar. No me importa qué dice otro. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Cuando digan amén. Palabra de Andrés Suárez. Palabra de Iglesia al Calvario. Palabra del Señor. Bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos son las llaves. Yo he oído últimamente gente tratando de salir con otra doctrina diciendo, oh, eso solo era limitado a los judíos que estaban ahí ese día. Oh, pero también el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Esto no estaba limitado a Jerusalén, no estaba limitado a los judíos, sino a todos los que el Señor iba a llamar. Estas son las llaves que el Señor habló. Estas son las llaves que Él dio a Pedro. Y si usted estudia la Biblia, cada vez que abrió otro campo de evangelismo, otro grupo de personas, siempre era Pedro que estaba ahí. Comenzó aquí en Hechos capítulo 2. Los judíos podían recibir la salvación, arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero no terminó ahí, porque también en Hechos capítulo 8 estaban ya predicando unos a los samaritanos. Ellos eran gente de sangre mezclado. Los judíos no le aceptaron porque eran judíos que tenían sangre mezclado con los gentiles. Acuerdo de lo que la cultura de los judíos, pensaron que ellos eran peor de los peores. Peor de los paganos eran los samaritanos en los ojos de los judíos. Y la Biblia dice que fueron ahí a predicar. Fueron ahí y comenzó a tratar con la gente. ¿Y qué dice? Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro. Una vez más encontramos Pedro y a Juan. Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción. Versículo 16. Si usted oiga a alguien decir que no es necesario recibir el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, porque cuando usted sale del agua, automáticamente usted ya tiene el don del Espíritu Santo. Llévalos aquí a Hechos capítulo 8, versículo 16, que dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos.
No tenían el don del Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El espíritu de adopción fluyó sobre ellos ahora cuando llegó Pedro al lugar. Una vez más, él tenía las llaves que Jesús le había dado. Alguien que puede decir gloria al Señor. Pero después de los judíos, después de los samaritanos, y llegamos por fin a los gentiles, a todos los que no tienen conexión de sangre con Israel. Ellos ni tenían oportunidad de ser salvos. Ellos no tenían conexión a la familia de Dios. Ellos no podían oír el evangelio. Era imposible para ellos. Pero la Biblia habla de uno entre ellos que sí buscó de las cosas de Dios. Y Dios obró y mandó Pedro a ir a predicar. Hechos 10, versículo 44. Una vez más, y eso es algo extra, si te dicen que el don del Espíritu Santo es simplemente dado en el agua del bautismo, una vez más la Biblia destruye doctrina falsa. Porque dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, predicando Jesús, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, hablando de judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pues ¿cómo es que sabían que los gentiles habían recibido el don del Espíritu Santo? Versículo 46. Porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Pedro tenía las llaves, cuando digan amén. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados? Oh, son eventos separados, cuando digan amén. Para ser bautizados, esto que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Oh, y santo Dios, ya por la tercera vez encontramos la misma cosa. No hay otro bautismo que uno encuentra en la Biblia. Y mandó que iban a tomar 16 semanas de discipulado, que iban a hablar con los papás, iban a hablar con su mamá, iban a hablar con los tíos y los primos, a ver qué piensan ellos. No. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Alguien debe decir gloria a Dios por esto. Pedro tenía la revelación de quién es Jesucristo. Después el Señor le dijo que predicar para ser salvo por ese Jesucristo, para ser identificado con ese Jesucristo. El arrepentimiento, que entregando mi voluntad al Señor, si no, Señor, no mi voluntad sino la suya. Voy a vivir de su manera y no la mía. Yo sé que mi carne me dice ciertas cosas se parecen bien, pero no, Señor, yo voy a hacer lo que tú mandas ahora. El bautismo del nombre, ahí estoy lavando mis pecados. Pedí perdón de mis pecados en el primer paso. Ahora estoy lavando mis pecados allá. Estoy recibiendo una nueva sangre porque tengo un nuevo Padre. Estoy recibiendo el nombre de mi Padre en ese bautismo, y ese nombre es Jesús. Y al fin de la cosa, exactamente como la adopción legal. La adopción legal, uno escribe toda la cosa legal que tiene que escribir, que yo fulano de tal estoy adoptando fulano de tal, ellos son míos, heredores de mi casa, todo lo que tengo pertenece a ellos por el apellido que yo le estoy dando. Y al fin, ¿qué hacen? Ponen el sello, ¡pum! Y lo hacen legal en cada país y en cada nación en la tierra. De la misma manera, cuando uno recibe el don del Espíritu Santo, uno está recibiendo lo que la Biblia llama el sello de la salvación, el espíritu del Hijo, el espíritu de adopción. Oh, hermano mío, estas son las llaves de la salvación y todo el mundo lo tiene que oír. Todo el mundo tiene que saberlo. Esto no es opcional. Esto no es algo de los pentecostales, de los apostólicos, de bautistas, de la iglesia católica. Esto es la palabra del Señor y no hay otras llaves para abrir las puertas del cielo, sino el arrepentimiento, el bautismo del nombre y recibiendo el don del Espíritu Santo. Hermano, yo pido que se pone de pie y comience a alabar al Señor, levantando un voz de agradecimiento por la verdad que Él nos ha dado.
levantando un voz de agradecimiento que por alguna razón Él nos dio este privilegio. Él abrió la puerta para nosotros poder oír del arrepentimiento, del bautismo, del nombre que Él nos ha llenado con el don del Espíritu Santo. Pueblo de Dios, alce su mano, su voz al Señor y alabe su santo nombre hoy.